Como podéis observar en el plano de Agustín Portela Paz, la Rúa de la Palma estaba comprendida entre el principio de la calle de Real y hoy también Plaza de Curros Enríquez hasta la plaza-calle del Marqués de Aranda. Paralela a ella, la Rúa de las Ánimas, y al final de la misma y a la izquierda pudo estar lo que se llamó en su día cementerio del Hospital del Corpus Christi. Como cita en 1916 Luciano del Río cuando nos habla de la calle Don Gonzalo. Al fondo de esta calle podéis observar la parte posterior de la que fue Pazo o Casa de los Barragáns, antigua escuela también de magisterio, que la que se destacan un bello balcón de forma irregular. Tenemos que citar que existe muy poca información sobre esta calle.